El día de hoy yo quiero compartir este mensaje que he titulado de esa manera: claves para vivir nuevos tiempos. Claves para vivir nuevos tiempos. Y quiero que tomemos un momento para reflexionar acerca de estas claves que yo veo en el llamado que Jesús, el Maestro, hace a Pedro, uno de sus discípulos, y que con la ayuda de Dios, cada uno de nosotros no solamente conozca estas claves, sino que las pongamos en práctica, de modo que como iglesia podamos seguir hacia adelante. Y que este año, estos nuevos tiempos que estamos viviendo como primera Iglesia Bautista de Veracruz, sean para honra y gloria de nuestro Dios. Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, va a aparecer en la pantalla, lo voy a leer yo en voz alta. Por favor, sígueme en la palabra con tu vista, en silencio, y yo me voy a dar el tiempo para leer la palabra de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera: una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea, y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Estaban vacías, porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús les dijo, y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las 2 barcas, y las barcas estaban a punto de hundirse. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás estaban muy asombrados por la pesca tan abundante. Pero Jesús le dijo a Pedro: no tengas miedo. De hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. Cierra tus ojos y únete conmigo en esta palabra de oración. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de leer tu palabra, por darnos también el privilegio de meditar en ella. Gracias, Señor, porque ya hemos cantado alabanzas a tu nombre, te hemos reconocido como el único merecedor de la honra, la gloria y la alabanza. Y gracias, Señor, también porque ahora podemos estar listos para recibir tu mensaje. Ruego, Padre, que este sermón que tú me has dado pueda ser convertido por ti en un mensaje que sea claro y directo para cada uno de nosotros, y que no solamente lo escuchemos, sino que lo llevemos a la práctica, y que cada una de estas claves podamos hacerlas tomados de tu mano. Señor, que nada ni nadie te impida hablarnos, porque hemos venido a escuchar tu voz. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hay algunos llamados o llamamientos que Dios ha hecho a lo largo de la Biblia a hombres y mujeres. Y de manera personal, hay 3 llamamientos que a mí me llaman mucho la atención. El primero de ellos es el llamamiento que hace el Señor a Isaías. Lo asombroso del encuentro, lo que describe Isaías al ver al Señor en su trono, su grandeza. Ese es uno de los llamamientos que me asombra de una manera tremenda. El segundo es este llamamiento que le hace a Pedro, y me asombra por el milagro que acontece y que es menester también hoy estudiar. Pero también hay un llamamiento que me impacta y me desafía muchísimo, y es el llamamiento que Jesús le hace a Mateo. Porque con una sola palabra que Mateo recibió de parte de Jesús le fue suficiente para seguirlo y seguirlo por toda su vida.
Hoy vamos a estudiar este llamamiento que Pedro recibe del Maestro de Jesús. Y en la lectura que acabo de hacer ahí en Lucas capítulo 5, que tú tienes también ahí en la Biblia, vemos cómo Pedro, uno de los discípulos que estuvo junto a Jesús en su ministerio, nos da muestra y nos da testimonio de estas 4 claves al momento de ser llamado por Cristo. Y son las mismas 4 claves que tú y yo debemos llevar a la acción, hacer una realidad en nuestra vida para seguir siendo de testimonio de manera personal, para que como iglesia continuemos extendiendo el reino, pero también son claves que necesitamos para vivir nuevos tiempos. Así que yo quiero que con la ayuda de Dios podamos ver estas 4 sencillas claves, pero a la vez 4 claves demasiado importantes para vivir nuevos tiempos. La primera de ellas, en Lucas capítulo 5, el verso 3, la palabra de Dios nos dice, una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. En este pasaje yo veo que Pedro lleva a la acción esta primera clave para vivir el nuevo tiempo que se acercaba a su persona. Y esa clave es involucrar siempre a Jesús. Si queremos como iglesia, de manera personal también vivir nuevos tiempos y vivirlos de acuerdo a la voluntad de Dios, hay que involucrar siempre a Cristo en nuestros planes. Me llama mucho la atención porque en la Biblia encontramos a Jesús haciendo demasiados milagros. De hecho, pudiéramos llegar a acordar que los milagros eran la especialidad de Jesús. Este es uno de ellos, la pesca abundante que tiene Simón. Pero hay otros cuando convierte el agua en vino, cuando levanta a alguien de la muerte, cuando sana a un enfermo. Y esos milagros eran la especialidad de Jesús. Y en esta porción se nos dice que Pedro había estado tratando de hacer una acción en la cual era muy bueno haciéndola, que era pescar. Pero lo curioso es que aunque él lo estaba haciendo comúnmente, en este momento Pedro no había pescado nada. El pasaje ahí nos dice que incluso estaba ya lavando sus redes. Se había ya dado por vencido. A lo mejor Pedro estaba frustrado porque su plan pues no había salido como él quería. El resultado que obtuvo era el peor que podía obtener y se sentía a lo mejor triste, decepcionado, frustrado porque su esfuerzo toda la noche intentando pescar pues simplemente no había valido la pena. Pero después llega Jesús y se involucra Jesús en la vida de Pedro. Pero también vemos a Pedro involucrar a Jesús en su vida. Porque Jesús le pide permiso a Pedro para enseñar en su barca. Y Pedro, como hombre, al tener libre albedrío, toma la decisión de involucrar a Jesús en su vida. Y vemos que eso origina el gran milagro de la pesca abundante. Con autoridad Jesús llega y le indica que saque de nuevo sus redes para ir a pescar. Más allá de que Pedro, siendo pescador, estuvo toda la noche intentando pescar, estuvo varios minutos y horas empleando ese esfuerzo, él toma la decisión y en obediencia hace la instrucción de Dios y se prepara para salir nuevamente a pescar. No vemos a Pedro recriminando a Jesús. Jesús, hubieras llegado antes. Ahorita ya lavé las redes, ya las doblé, ya están acomodadas. Lo vemos siendo obediente, pero lo vemos también involucrando a Jesús en sus planes. Y es por eso que se encuentra con ese gran milagro, que sin duda Pedro quería recibir. Como pescador, él quería tener una abundante pesca, pero él no esperaba que eso sucediera. Y menos porque llevaba toda la noche intentándolo. Pero es importante ver cómo Pedro involucra a Jesús. Con este versículo de Lucas capítulo 5, versículo 3, nos queda claro que, hermanos, no se trata de cuántas veces lo hayamos intentado. Porque hay gente que dice, ya lo intenté 2, 3, 4, 5 veces. Yo creo que ya es suficiente con eso. No se trata del número de veces. No se trata tampoco del tiempo que hayamos invertido. Pedro llevaba toda la noche intentando pescar
y no había pescado ni siquiera un charalito. No había pescado nada. Pero no se trata de eso, del tiempo ni de las veces. No se trata tampoco de las personas que nos rodean. Pedro estaba con pescadores expertos y aún así no logró pescar nada. Porque para tener éxito se trata de si Cristo está involucrado en nuestra vida. Y hermano, aquí quiero explicar esto, porque hay mucha gente que comúnmente planea cosas. Se traza objetivos, se pone metas, piensa o idea sueños. Y luego viene con Dios y estos son mis sueños, estos son mis planes, estas son mis metas. Y está bien, hermano, también hacer eso. Pero qué mejor sería pedirle a Dios primero que Él nos diga cuáles son las metas que Él quiere que yo alcance. Cuáles son los sueños que Él quiere que yo logre. Y entonces sí, estoy involucrándolo en mis planes. No nada más le estoy pidiendo que bendiga lo que yo ya planeé, sino le pregunto, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Para que la iglesia y para que tú de manera personal alcances el éxito, tus metas, logres tus sueños, necesitas llevar a cabo esta clave. Involucrar siempre a Jesús. En otras palabras, si Jesús no está en nuestra barca, es imposible que nos encontremos con los milagros. Es imposible que alcancemos la bendición. Dicho también de otra manera, si no estamos involucrados y no estamos asociados con Jesús, nuestros planes, aunque sean muy buenos, no van a tener éxito. Necesitamos imitar esta actitud de Pedro e involucrar a Jesús siempre. ¿Cómo construir una vida distinta? Hay muchas personas que incluso dan este consejo. Si quieres ver resultados diferentes, haz cosas diferentes. Hermanos, muchas veces por años intentamos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. Y yo creo que hoy es momento para tener diferentes resultados, pero para ello necesitamos también hacer las cosas de manera diferente. Si ya intentaste de una manera o de otra, ahora intenta con Jesús. Y te aseguro que Él no te va a fallar. Invita a Jesús a ser parte de cada plan y cada meta que tú tienes, de cada sueño, o mejor aún, deja que Jesús guíe por completo tus pasos, sabiendo que sin importar lo que te toque vivir, las adversidades o pruebas, en las peores situaciones, si tienes a Cristo, lo mejor está por venir. ¿Sí lo creo o no? Si tenemos a Cristo, lo mejor está por venir. La segunda clave que yo veo en el pasaje, ahora en el verso 4 y 5, si queremos vivir nuevos tiempos, hay que creerle siempre a Jesús. El pasaje nos dice, cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro, lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes, las que ya lavaste, las que ya guardaste, lánzalas para pescar. Pedro respondió, maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Una cosa, hermanos, es creer en Jesús, saber de Jesús. Pero otra cosa muy diferente es creerle a Jesús y conocerlo a Él. Pedro pasó de creer, de conocer solamente en su mente, a experimentarlo en su vida de manera práctica. Y vemos cómo él le cree a Jesús. Y a pesar del cansancio, a pesar de la frustración, de la fatiga, lleva la barca al lugar donde Jesús le dice. Y echa las redes que ya había lavado, que ya había guardado, porque sabía que algo iba a suceder. Nosotros necesitamos pasar también, hermanos, de solamente creer en Jesús y comenzar a creerle a Él. Dejar solamente de saber y empezar a vivir. Es importante que si queremos vivir nuevos tiempos, confiemos y estemos seguros de que las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra se van a cumplir. Tarde o temprano se van a cumplir, porque el Señor es fiel a sus promesas. Así que, hermanos, nos corresponde a nosotros poner en práctica esta clave y creerle siempre a Jesús. Creerle a Jesús se trata de confiar, de poner tu fe en Él, de tener la seguridad de que sus planes son mejores
y son para nuestro bien. Este año que como iglesia comenzamos del 90 aniversario, necesitamos creerle a Jesús. Esas metas que tenemos como iglesia, hay que creerle a Jesús y hay que creerle que las vamos a alcanzar. Necesitamos tomarnos de su mano. Este año que comenzamos como iglesia, ya no lo vivamos con una fe que solamente sabe, sino vivámoslo con una fe real, que experimenta en su vida el actuar de Dios. La fe intelectual, hermanos, suena más o menos así. Sé lo que Dios quiere para mí. Sé que lo que Dios me ha dicho se va a cumplir. Sé que para Dios no hay imposible. Sé que lo que Él me dijo lo va a cumplir. Sé que me irá bien porque Él está conmigo. Así suena la fe intelectual. Pero la fe que Dios busca es una fe que se mueve, una fe que acciona y que le cree. Y no solamente sabe, sino que vive. Y mientras vive, hace la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios busca en cada uno de nosotros. No pasemos el resto de este año, ni los años que nos resten aquí en la tierra, solamente sabiendo lo que Dios quiere, sino comencemos a vivir y tener una fe verdadera en Cristo. Y si hacemos eso, grandes y maravillosas cosas van a pasar. Pedro lo experimentó. Pedro le creyó a Jesús. No creyó en su experiencia. No creyó en lo que acababa de suceder, sino le creyó a Cristo. Y porque le creyó, vio la recompensa. Entre saber, hermanos, y vivir, hay una diferencia de 40 centímetros. Es una frase que el pastor, mi papá, siempre me menciona y siempre me hace ruido porque es cierto. Hay mucha gente que sabe, aquí en su cabeza, en su mente, sabe que Dios existe, sabe que es real, sabe que tiene poder. Pero es una cuestión muy diferente vivir confiando en el Señor. Y necesitamos bajar a Cristo de la mente y llevarlo al corazón. Y cuando eso hacemos, le estamos creyendo a Él. Es importante, hermanos, que hagamos este ajuste. Porque estando tan cerca, estamos tan lejos. Y necesitamos ajustar para poder alcanzar esas metas y esos proyectos que Dios nos ha dado. Hoy es una gran oportunidad. Hoy a la luz de la palabra vemos que necesitamos hacer ajustes. El primero, involucrar siempre a Jesús. El segundo, creerle siempre a Él. Y aunque lo mejor, el pronóstico para ti no sea alentador, o para los que te rodean, ¿verdad?, no sea el más aceptable o el más recomendable, si tenemos a Cristo en nuestra vida, nada nos puede faltar. Él provee todo, hermanos, pero hay que creerle y creerle en serio. Lo tercero que yo veo que hace Pedro, y que es una clave que también nosotros debemos practicar para vivir nuevos tiempos, es espera siempre en Jesús. Me gusta ver a Pedro, hermanos, esperando que Jesús primero acabe de hacer lo que importa, que es enseñar acerca del reino de Dios. Y porque involucra a Jesús, le cree a Jesús y espera en Jesús, recibe su recompensa. Dice el versículo 6 y el versículo 7 del capítulo 5 de Lucas. Hicieron lo que Jesús les dijo, y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Y vuelve a decir aquí el evangelista, eran tantos los pescados que entre todos llenaron las dos barcas. Y además esas barcas llenas de pescados, porque supo esperar Pedro, estaban a punto de hundirse por el tamaño tan grande de la bendición que Jesús le estaba proveyendo. Queremos vivir nuevos tiempos de acuerdo a la voluntad de Dios. Esperemos y esperemos con paciencia el actuar del Señor. Muchas veces hay gente que hace las primeras dos claves, involucra a Jesús, le cree a Jesús, pero cuando llegamos a este paso de esperar, pues como seres humanos nos desesperamos, nos impacientamos y como buenos mexicanos queremos hacer todo a nuestro tiempo, a nuestra manera y para ayer. Y cuando no esperamos el actuar de Jesús, entonces nos metemos en graves problemas.
Necesitamos como iglesia entender que hay un tiempo de espera para ver el actuar de Dios. Necesitamos saber esperar y esperar con paciencia, y mientras esperamos con paciencia, seguir obedeciendo al Señor. Porque hay mucha gente que, como le digo, sí involucra a Jesús, le cree a Jesús, pero pasa el tiempo y sus planes no se logran, sus metas no se alcanzan y su compromiso empieza a menguar, se empieza a hacer menos, y entonces ellos lo que hacen es seguir por su lado, dejar de consultar a Jesús, intentar las cosas a su manera. Y la cuestión es que se meten en muchos problemas. Y todo porque no saben esperar. Y es algo que como sociedad vivimos. Como sociedad mexicana estamos muy acostumbrados a querer todo de manera inmediata. Incluso ya no decimos lo quiero para hoy, decimos lo quiero para ayer. Y si no estuvo ayer ya no lo quiero porque ya me desesperé y ya no lo necesito. Pero necesitamos cambiar ese chip y comenzar a crecer en la paciencia. Entender cuanto antes, mejor para nosotros, que las cosas toman su tiempo. Y las cosas buenas toman aún más tiempo. Así que la cuestión es que venzamos el pensamiento del mundo, que nos impregna ese anhelo de querer todo para ayer y saber esperar en la voluntad de Dios. Saber que también hay muchas cosas, de hecho me atrevo a decir, la gran mayoría de las cosas que valen la pena tardan en llegar. Pero mientras llegan, mientras ese tiempo se cumple, sigamos nosotros firmemente tomados de la mano de Cristo. La vida, hermanos, está caracterizada por los procesos. Y los procesos, aún los más mínimos, llevan su tiempo. Aún la cosa más pequeña o insignificante tiene que llevar un proceso de tiempo. Y cuando hablamos bíblicamente de prosperar, de avanzar, de alcanzar sueños, de lograr metas, de cumplir objetivos, todo eso va a llevar un determinado tiempo. Y es por eso que a la luz de la palabra vemos que el Señor nos llama a esperar siempre en sus tiempos. Tenemos que ser conscientes que habrá que pasar por procesos de espera. Y no desesperarnos en esos momentos, no escuchar voces ajenas o extrañas, sino seguir creyendo y confiando en que Dios va a hacer lo que Él dijo que hará. Les decía a los hermanos del primer culto que yo de manera personal, cuando terminé la carrera allá en Monterrey, yo en la graduación veía a varios compañeros y los veía pues ya con sus metas hechas una realidad. Los veía a lo mejor ya trabajando en un buen despacho, en un buen corporativo, a lo mejor sí por la influencia, porque tenían la palanca, pero ya estaban ahí trabajando. Algunos ya tenían su carro, algunos ya habían dado enganche para un departamento, y yo decía, pues Señor, ¿qué rollo? Yo estoy contigo, me he involucrado en tus planes, también te he involucrado en los míos, creo que sigo creyendo en ti y sigo esperando, pero pues no veo nada. Y volteaba a un lado y nada, y al otro nada, y de frente nada, y pues atrás a ver si había algo, y pues no. Pero hoy en día le agradezco mucho a Dios que me ha hecho crecer en este aspecto de esperar. Porque hoy en día puedo decir para honra y gloria de su nombre que he visto la bendición de Dios para mi vida y para mi familia. Pero hermanos, eso es porque uno sabe esperar en Jesús. Porque a lo mejor y sí pude haber dado un enganche para un carro, o a lo mejor para otra cosita, o viajar de vacaciones a un lugar pues padre, bonito, pero endeudado, preocupado, sin poder dormir, metido en problemas. Y cuando uno espera en los tiempos de Dios, uno disfruta las bendiciones del Señor. Así que hermano, no desespere. Tenemos que ser conscientes que los procesos son parte de la vida. Pero la clave para poder avanzar hacia adelante, ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, es esperar con paciencia el actuar de Dios. Y mientras estamos esperando, seguir creyendo. Y mientras creemos, seguir involucrando a Cristo. Y entonces vamos a ver la recompensa. Necesitamos entender que para avanzar hay que involucrar a Cristo en esos procesos. La espera con Cristo es diferente, hermanos. La espera con Cristo no es pérdida de tiempo.
Es enseñanza y aprendizaje para nuestra vida. Y en el caso de Pedro vemos cómo él confía, involucra, pero también espera a Cristo actuar y ve el milagro y lo disfruta también al sacar esa enorme cantidad de peces. Pero hay que pedirle a Dios que nos ayude a tener la sabiduría y la inteligencia para ser pacientes y mientras estamos esperando seguir perseverando en cada proceso. Lo cuarto que yo veo que hace Pedro, y es yo creo lo más impresionante e importante para vivir esos nuevos tiempos que venían para su vida, toma la decisión de seguir siempre a Jesús. El pasaje de los versos del 8 al 11 nos dice, viendo esto, viendo el milagro, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y aquí viene la parte más asombrosa de manera personal, y yo espero que también para ti. Dice el pasaje, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermano, qué hermoso sería que de nosotros, de la primera iglesia bautista de Veracruz, se diga eso. Y dejándolo todo, los hermanos de la primera iglesia bautista de Veracruz siguieron a Jesús. ¿A poco no suena bonito? Pero ¿sabe qué? Es más bonito vivirlo. Ojalá que cada uno de nosotros deje todo por seguir a Jesús. Y entienda, hermano, dejar todo no es que ya no haga nada, sino que su prioridad por encima de lo demás sea Cristo y su obra. Necesitamos entender que para vivir estos nuevos tiempos y para seguir hacia adelante hay que seguir siempre a Cristo. Pedro lo entendió. Y sin duda alguna es lo que más llama mi atención del pasaje. No me impresiona ver el milagro, hermanos. El milagro, las redes llenas de peces, las barcas hundiéndose. Digo, pues qué padre, wow, pero me asombra más ver a Pedro tomando la decisión de seguir a Cristo. Eso es lo que a mí me asombra de verdad. Eso es lo que me impresiona. Ver la firme decisión de Pedro, pero también de Juan y de Jacobo, dejando todo por seguir a Jesús. Eso es lo que más me asombra. Hoy cada uno de nosotros también tenemos el mismo desafío y tenemos que tomar la misma decisión de dejar todo. Y decía un maestro en la universidad, cuando digo todo, es todo por seguir a Cristo. Debemos, hermanos, entender que con Cristo nos es suficiente. Hoy cada uno de nosotros debemos imitar esta actitud de estos 3 discípulos y comprometernos. A mitad de año, hermanos, es cuando las ganas y los ánimos y los proyectos muy comúnmente vienen a la baja. Pero en el nombre de Cristo hay que comprometernos y decirle, hoy dejamos todo, Señor, por seguirte a ti. Queremos que nuestra prioridad sea tu reino, tu obra, y seguir alcanzando almas pisadas. Eso es lo que debemos hacer, y me asombra cómo Pedro, después de un día de no haber pescado nada, no le importan los pescados, no le importan las barcas, no le importan las redes, no le importa nada por seguir a Cristo. Pedro también, hermanos, nos muestra la decisión que todos debemos tomar, no solamente de seguir a Jesús, sino también de reconocer nuestra condición. Porque Pedro entiende que para seguir a Jesús él tiene que hacer algo. No solamente hay que creer en Cristo, tiene que hacer otra cosa, y es reconocer su pecado. Y Pedro de una manera muy clara le dice a Jesús, Jesús, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Nosotros tenemos que también entender que para seguir a Cristo hay que reconocer nuestra condición, hay que reconocer nuestro pecado, pedirle perdón a Él, arrepentirnos y entonces sí, ir en pos del Maestro. Eso es lo que Pedro nos muestra, porque no es posible seguir a Cristo,
No es posible tomar una decisión y hacer una convicción de seguir al Maestro si no reconocemos nuestra condición, si no reconocemos nuestro pecado. La Biblia nos dice que esos son los dos requisitos, por decirlo de alguna manera: creer en Cristo, pero también arrepentirnos de nuestros pecados. Y Pedro lo hace. Pedro lo hace, a lo mejor también como la gran mayoría de nosotros ya lo hizo, entendiendo que es indispensable reconocer nuestro pecado, pedir perdón y a la par de eso dejarnos transformar. Porque Pedro se dejó transformar y dejó de ser un pescador de peces y comenzó a ser un pescador de hombres. Dejó que Jesús lo transformara. Nosotros, hermanos, dejemos que Cristo haga lo mismo con nosotros. Dejemos que Él nos transforme y que nos ayude a cumplir la misión que Él, como el Maestro, nos ha dado y a la cual te ha llamado. Y esa misión es ser pescadores de hombres. Hay que echar las redes y traerle una gran pesca al Maestro. Para terminar, hermanos, solamente quiero preguntarte de manera personal y de manera muy directa para que medites ahí en tu lugar: ¿qué es aquello que no te deja seguir a Jesús tal como Él lo espera? ¿Qué es eso? ¿O quién es esa persona que te impide seguir a Cristo tal como Él lo espera? Tal vez, hermano, es el trabajo. Tal vez es tu temperamento, tu carácter. Tal vez es un pecado. Tal vez es la misma familia. Pero identifica qué es aquello que no te deja seguir a Cristo. Porque, hermanos, si no identificamos eso que nos estorba, eso que nos es obstáculo, no lo vamos a poder quitar del camino. Primero hay que detectar qué es o quién es. Y en el nombre de Jesús, quitarlo para seguirlo a Él tal como lo espera. Hoy quiero decirte que aquello que no te deje seguir a Cristo, sea tu trabajo, sea un pecado, sea tu pasado, sea tu familia, una conducta, un mal hábito, sea lo que sea, no vale la pena. Y te lo digo así directamente, no vale la pena. Lo que vale la pena es seguir a Cristo, servir a Cristo y vivir por Cristo. Eso es lo que vale la pena. Y además, cualquier situación, cualquier problema que para cada uno de nosotros pareciera que ya no tiene vuelta atrás, pareciera que ya no hay solución, si tú y yo creemos en Jesús y esperamos en Jesús, entonces con su gran poder y para su honra y gloria, Él nos va a hacer salir adelante. Me llama la atención, y con esto voy a terminar, ver que Pedro no solamente tiene una firme convicción de seguir a Jesús y no deja que ese milagro, esa gran pesca, lo distraiga. Porque a lo mejor Pedro, como pescador, hubiera dicho: bueno, ya los pesqué, los voy a acomodar en la barca, los voy a ir a vender, voy a llevar el dinero a la casa y luego, entonces sigo a Jesús. Pero Pedro no hace eso. Pedro deja todo. No tenía nada antes. Así que no le costó, en el sentido tampoco de emocionalismo, dejar esa gran pesca. Y siguió a Jesús. Pero también me llama la atención que Pedro sabe que esos milagros y esa bendición que él estaba recibiendo con la pesca, si no la compartía, se iba a hundir. Porque el pasaje nos dice muy claramente que esa pesca era tan grande, tan abundante, que Pedro entendió que no solamente las redes se iban a romper, sino que su barca se iba a ahogar. Y hermanos, hay que entender esto a la luz de la palabra. Dios nos bendice y nos prospera a cada uno de nosotros para que seamos también de bendición. No para que de manera egoísta tomemos la bendición solamente para nosotros, sino que la compartamos. Porque si no la compartimos, nos vamos a hundir con todo y bendición. Y ese no es el plan y el propósito de Dios. El plan es que cada uno de nosotros reconozcamos su obrar en nuestra vida, reconozcamos su bendición y reconozcamos también que debemos compartirla. Así que aunque tú y yo, hermanos, a veces no logremos entender cómo va a suceder lo que Dios dice que va a pasar,
Porque hay muchas cosas, hermano, que nos gustaría entender, que nos gustaría saber. Pero aunque no sepamos todo, lo más sabio que podemos hacer es involucrar a Jesús en nuestra vida. Y a la par involucrarnos también nosotros en el plan de Dios para nosotros, en el plan de Dios para el mundo. Necesitamos involucrar a Jesús en cada uno de nuestros planes, en cada uno de nuestros sueños, en cada una de nuestras metas. Y cuando lo involucremos, creamos en Jesús, creamos en que Él va a ser, creamos con todo nuestro corazón, que aunque parece que no, el Señor va a obrar. Esperemos pacientemente su actuar en nuestra vida. En la Biblia, hermanos, hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que no supieron esperar en los planes y en los tiempos de Dios. Y severas consecuencias vivieron, y muchas de ellas nosotros seguimos también experimentando. Y todo porque no sabemos esperar. Pero hoy, a la luz de la palabra, entendemos que hay que esperar siempre en Jesús. Él nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Él no es como el mexicano, como nosotros, que llega tarde hasta cuando le van a dar algo. Él siempre llega en el momento indicado y en el que más se necesita. Y hermanos, también, sigamos a Cristo. Sigámoslo con fidelidad. Imitemos esta actitud de Pedro, de Juan, de Jacobo. Y no dejemos que las bendiciones nos distraigan. Porque hay gente que busca a Jesús, lo involucra, cree, espera y lo sigue hasta que recibe algo. Una vez que lo recibe, ahí nos vemos, Jesús. Necesita otra cosa y vuelve a hacer lo mismo. Y hermanos, eso es abusar de la gracia y la misericordia de Dios. Sigamos con convicción firme a Cristo. Dejemos todo por seguirlo con fidelidad y servirle. Y hermanos, si esto hacemos, no solamente vamos a tener el mejor año de nuestra iglesia, no solamente vamos a tener el mejor año de nuestra vida, sino que también vamos a ser de testimonio y de bendición para con todos los que nos rodean. El Señor eso quiere para nosotros como iglesia. Pero yo quiero terminar preguntándote, ¿te gustaría a ti poner en práctica estas claves? ¿Te gustaría a partir de hoy y hasta que el Señor venga o te llame a su presencia, poner en práctica estas claves? Sabiendo que si esto hacemos, grandes cosas van a pasar en nuestra vida y en nuestra iglesia. Así que, hermanos, si te gustaría realmente llevar a la práctica estas claves sencillas, involucrar siempre a Jesús, creerle siempre a Jesús, esperar siempre a Jesús y seguir siempre a Jesús, ¿por qué no te pones de pie ahí en tu lugar y juntos oramos y le damos gracias a Dios, renovamos este compromiso y le decimos juntos a una sola voz como su iglesia: estamos listos, Señor, estamos listos para vivir esos nuevos tiempos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Siempre obra con poder en nosotros. Señor, gracias, Padre, porque podemos ver en este llamado que tú haces a Pedro estas claves que necesitamos también nosotros llevar a la acción. Señor, sin duda reconocemos que no es gravoso realizar estas acciones, pero queremos ponernos delante de ti para que tú, Señor, nos tomes y nos lleves por el camino y mientras vamos te involucremos siempre en nuestros planes. Mientras vas guiándonos, Señor, continuemos y crezcamos en nuestra fe para contigo, creyendo en que tú siempre vas a hacer lo que has dicho que harás. Señor, ayúdanos también a que juntos, pero de manera personal también, crezcamos en la paciencia, Señor. Que sepamos esperar en tu voluntad, esperar tus tiempos. Y Señor, ayúdanos realmente a que mientras estemos esperando, sigamos siendo obedientes a tu voz. Señor, ayúdanos a no desmayar en esta decisión que queremos tomar y renovar el día de hoy de seguirte a ti. Señor, ayúdanos a dejar todo aquello que nos estorba. Ayúdanos, Padre, a no distraernos, sino a seguir tu voz,
a escuchar tu instrucción y de esta manera seguir extendiendo tu reino aquí en la tierra y cumpliendo el propósito por el cual nos tienes en este lugar. Señor, ayúdanos para que juntos como iglesia seamos de bendición y podamos también, Señor, seguir llevando ese mensaje que cambia y transforma vidas a aquellas personas, y que ellos vean en nosotros estas claves para que ellos también las pongan en práctica. Y Señor, que toda la honra, toda la gloria, todo lo que alcancemos, las metas logradas, los proyectos finalizados, sean solamente para honra y gloria tuya. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.